vamos a iniciar, vamos a dar continuación mejor al culto, y hoy corresponde que nos dediquemos a la meditación de la palabra en su lectura de Mateo, capítulo 25, versículos 14 al 30, donde leemos: porque el reino de los cielos es como un hombre que partiendo lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, al otro 2, y al otro 1, y a cada uno conforme a su facultad, y luego partió lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue, granjeó con ellos, e hizo otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, él también ganó otros 2. Mas el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos e hizo cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, y he aquí otros 5 talentos he ganado sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, he aquí otros 2 talentos he ganado con ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, y que siembras donde no sembraste, y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo, y fui y escondí tu talento en tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor le dijo: malo y negligente siervo, sabías que siego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto, te convenía dar mi dinero a los banqueros, y viniendo yo, hubiera recibido lo mío con usura. Quitadle pues el talento, y dadlo al que tiene 10 talentos, porque a cualquiera que tuviere le será dado, y tendrá más, y al que no tuviere, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. En esta lectura, que está titulada La parábola de los talentos, porque estamos estudiando una serie de parábolas, las parábolas del reino de los cielos, los misterios de Dios. El título temático con que he querido, para que nos sirva de una guía, para que nos sirva
de la síntesis de lo que recogemos en la enseñanza de esta parábola, el título temático, digo, es administrando o sirviendo al Señor Dios con integridad de corazón. Y basado en esta parábola de los talentos. Administrando o sirviendo al Señor Jesús con integridad de corazón. Con esta parábola finalizamos hoy nuestros estudios a las parábolas llamadas parábola del reino de los cielos, dedicados al estudio acerca del misterio de Dios, el misterio de los cielos, escatología. Han sido 12 las que hemos seleccionado de entre las parábolas transmitidas por medio de la pluma de Mateo. Y recordemos el hecho comprobado, mencionado en la anterior exposición, el que las parábolas dadas por Jesús Mesías se complementan unas a otras y unas a otras se confirman. Se dan las mismas verdades o semejantes también, pero desde otros ángulos y con diferentes ejemplos y aplicaciones, pero se complementan unas a otras. Y esto es muy importante a tener en cuenta para el entendimiento correcto de las parábolas. Recordemos que estamos estudiando escatología mesiánica, enseñada por el propio Mesías Jesús en el registro apostólico del Nuevo Pacto y de forma particular en los Evangelios. Estamos con la escatología mesiánico-judaica. Esta escatología es dada directamente por el Mesías. Por lo tanto, aparquemos por completo, de momento, hasta pasar por ese periodo de estudio mesiánico, las distintas escuelas en las que pudiéramos haber estado o se está influido y encuadrado. El premilenialismo, el postmilenialismo, el premilenialismo dispensacionalista, el amilenialismo agustiniano. Todas estas escuelas son tremendamente influyentes durante la historia de la Iglesia y están presentes y a veces, en una mayoría de las veces, condicionan nuestra interpretación profética y escatológica. Así pues, este ministerio, al estudiar las parábolas del reino, se ha propuesto esto: estudiar el mensaje escatológico dado directamente por el Mesías. Recordemos también que esta parábola está enmarcada en el sermón profético, o sea que vamos a tener nuestra escritura abierta, dispuesta, preparada, a punto, en estos capítulos 24 y 25 de Mateo. Esta porción del Nuevo Testamento es la porción dedicada al sermón escatológico, el sermón profético del Señor, y abarca los capítulos 24 y 25. En este sermón verán ustedes, mis hermanos, mis hermanas, que hay 3 parábolas. Primera,
la parábola de la higuera, Mateo 24, versículos 32 al 41, la parábola de la higuera. 2. La parábola de las 10 vírgenes, capítulo 25 del 1 al 13, la cual estuvimos meditando el domingo anterior. Y 3. Parábola de los talentos, 25 versículos del 14 al 30, donde el Mesías, en estos 2 capítulos, en este sermón profético y con estas parábolas, el Mesías desarrolla su propia escatología, el apocalipsis final, usando de este recurso de la comparación ilustrativa, como es el hablar o enseñar parabólico, y rematando o concluyendo usando de metáfora o de símil toda la enseñanza o predicación acerca del juicio de Dios. Así pues, los versículos 31 al 46 son la conclusión a estas 3 parábolas. Ténganlo en cuenta al repasar en sus estudios privados. Estos versículos finales son la conclusión de las parábolas. De ahí el que yo haya insistido continuamente durante el desarrollo correlativo y consecutivo de estas parábolas en todas las meditaciones anteriores, en resaltar el carácter esencial de las llamadas parábolas del reino como parábolas escatológicas. Mensaje, enseñanza, exhortación de naturaleza escatológica. Llamada a estar alertas, aviso de los peligros, anuncio de los juicios. Cada una de estas parábolas están enmarcadas dentro de este estilo y de esta enseñanza. Es criterio de este ministerio, cosa que se puede comprobar repasando la fuente textual bíblica, es criterio de que estas parábolas del reino están enmarcadas dentro del período mesiánico desde su primera hasta su segunda venida. Describen la era de la iglesia militante y lo que ocurre durante ese período, que termina siempre con juicio. Describen o ilustran el período de la gracia, de la etapa de la prueba terrenal, hasta, como vimos en la parábola anterior, se cierra la puerta y el novio celestial rechaza los desconocidos para él. Y ya vimos el terrible significado de lo que esto significaba en la anterior meditación. Se cierra la puerta. Quiero decir con esto, ustedes cogen la parábola de las 10 vírgenes y lo que queremos decir es que desde el versículo 1 hasta el 13, que acaba con la amonestación de velar, allí lo que se describe está encuadrado en el periodo de la Iglesia o periodo mesiánico. Y no se puede contradecir la verdad que en esta parábola que vamos a exponer, que estamos meditando, que en esta parábola Jesús también ilustra el periodo de la iglesia militante en la tierra, cosa
que se hace con las siguientes alusiones. Verso 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que partiéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Más adelante en el versículo 19 leemos: y después de mucho tiempo vino el Señor a aquellos siervos e hizo cuenta con ellos. O sea, esta parábola está ilustrando la verdad de la marcha del Señor. Aquí lo está haciendo de forma alusiva, profetizándola, anunciándola. Ya en anteriores parábolas está también esta alusión de su marcha. Está anunciando pues ese periodo en que Él va a marchar, y yo quiero insistir en esta verdad también. Para los burladores y para los que andan atrapados en movimientos escatológicos, apocalípticos inminentes, se está aquí enseñando también la gran verdad, no sólo de que la parábola toda ella abarca al periodo de la Iglesia en la tierra desde su primera y segunda venida, sino también se hacen alusiones en cuanto a que la espera corresponde a un periodo más o menos largo, o sea, después de mucho tiempo, donde los obreros, donde la Iglesia van a poder desarrollar su actividad. Esta parábola ilustra la verdad de la marcha del Señor, el período de mucho tiempo, y después de esto su regreso. Ilustra que hay también ajuste de cuentas en su regreso, y con un final tristemente de juicio, tipificado en este siervo indolente y malo. Es toda la etapa mesiánica hasta su venida en juicio. La parábola y su enseñanza en su desarrollo, yo diría, tengo por anotación, que es una de las pocas parábolas donde apenas he visto diferencias interpretativas entre los comentaristas consultados, salvo en detalles y muy secundarios. Y se da el hecho que la mayoría practican desde su exégesis un comentario aplicativo a la Iglesia y a los dones de sus miembros, y cosa que es también como yo lo veo. Es una parábola de entendimiento fácil, en la mera lectura, en una aplicación hermenéutica lógica, de lectura directa. Esto es lo que vemos, que es una parábola dedicada a la Iglesia, y hay una aplicación a esa enseñanza, una aplicación directa. Este sermón escatológico en que está esta epístola, es importante que insistamos en ello, porque esta parábola también está dirigida a los mismos. Este sermón escatológico y esta parábola es dada a los discípulos cercanos, los apóstoles, y por medio del testimonio de ellos, a los escogidos de toda esta era, o sea, de la era de la Iglesia. Y estas parábolas están dirigidas también, pues, a ellos, los apóstoles, y a nosotros. Estas palabras se refieren y se dirigen a la Iglesia y tienen que ver con reparto de dones. Dones naturales, dones adquiridos,
bajo el gobierno de su providencia, y los carismáticos espirituales, concedidos por el Espíritu Santo en la comunión de los santos. Es como una inmensa mayoría, en una lectura llegamos a entender. Y así en el versículo 14 y 15 se nos habla de que entregó los bienes, porque el reino de los cielos es como un hombre que partiendo lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, y a uno dio 5 talentos, al otro 2 y al otro 1, a cada uno conforme a su facultad, y luego partió lejos. Debemos entender por esta parábola que la fuente de los dones en la Iglesia, sus siervos, aquí los siervos se están tipificando, podemos aplicarlo en una analogía perfecta a la Iglesia. Así pues, entendemos por esta parábola que la fuente de los dones de estos siervos proceden del Señor. Son patrimonio, son capital, son bienes propios del Señor. A Él le pertenece. Y que Él lo hace sabiamente en armonía su facultad y capacitación o capacidad. Porque esta es la palabra exacta que hemos oído. A cada uno conforme a su facultad, y luego partió lejos. O sea que el reparto de los dones, el reparto de estas riquezas, de estos bienes, Él lo ha hecho sabiamente, conforme a la capacidad de cada uno de estos siervos. Está plenamente aplicada esta parábola mesiánica por Pablo. La entendemos. Él aplicó esta parábola. Y piensen que hemos dicho desde el principio que estamos entendiendo que es una parábola que está tipificando a la Iglesia y el periodo de la Iglesia, que está aplicada a los siervos de Dios. Romanos 12, 1 al 8. Romanos 12, tenemos estas palabras. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecto. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con, algunos traducen, cordura, con templanza, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, empero todos los miembros no tienen las mismas o la misma operación. Así, muchos somos un cuerpo en Cristo, mas todos miembros, los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada,
Si el de profecía, úsese conforme a la profecía, conforme a la medida de la fe. O si ministerio en servir, o el que enseña en doctrina, el que exhorta en exhortar, el que reparte, hágalo con simplicidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. En amor, el amor sea sin fingimiento y aborreciendo lo malo, llegándoos a lo bueno. Está el principio que establece el Mesías, que Él repartió, que Él dio dones, pero que no debemos pensar de una forma desequilibrada de nosotros mismos, sino conforme a la medida de Dios que repartió a cada uno. Es Dios el que repartió conforme a su facultad, su capacidad. Tenemos también en Efesios capítulo 4 la reiteración de esta enseñanza. Efesios capítulo 4 son textos clásicos para el asunto de los dones y de los ministerios en la Iglesia, aplicando la enseñanza que estamos recibiendo del Mesías. Efesios 4 y del 4 al 12, donde leemos: un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Empero a cada uno de vosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, él mismo, es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir las cosas. Y él mismo dio ciertamente a apóstoles, y a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y doctores, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Esto es por citar algunos de tantos textos sobre el tema. Así pues, recordemos que el Mesías se está dirigiendo a sus apóstoles, a sus discípulos, a quienes llamó, preparó y capacitó con un discipulado presencial y directo, y que en breve Él, pasando por la muerte y resurrección, los dejaría en la encomienda del apostolado ante las naciones o entre las naciones y distintas etnias. O sea que cuando estamos mirando esta parábola y en ese trasfondo del sermón profético escatológico, Él ahí está ya dejando claro y estableciendo en lo que dice a sus discípulos que van a ver estos siervos en la iglesia, que Él va a dejar siervos y que van a haber diferentes actitudes en los siervos, y ellos mismos van a estar, a ellos mismos. Él está pensando
en su muerte, que va a pasar por la muerte y resurrección, que los dejará en la encomienda del apostolado entre las naciones y distintas etnias. Los hizo partícipes del Espíritu Santo y capacitados, les dio capacitación, y capacitados de poder de lo alto, los estableció en el apostolado, definitivamente. Ambos, el que recibió 5 talentos, como el que recibió 2, hicieron lo debido: trabajar los dones recibidos. Y la idea, como también apunta algún otro comentarista, y tomemos nota de esto, la idea que se desprende con esta expresión fue y granjeó, que está en el versículo 15, la idea es que lo hizo casi inmediato de recibir los talentos, casi de inmediato. Miremos, ahondemos en el versículo 15. Y a uno dio 5 talentos, al otro 2 y al otro 1, a cada uno conforme a su facultad. Luego partió lejos. Y fíjense, y el que había recibido 5 talentos fue, granjeó con ellos. Está matizando, está apuntando la inmediatez prácticamente de su reacción y actitud una vez recibió los talentos. No se perdió el tiempo en meditaciones, en dudas, en dilaciones y en temores y en planificaciones excesivas. De inmediato se puso a la acción con el propósito de conseguir aumentar el bien recibido. Usar los dones para la prosperidad del Señor a quien servían. No los entretuvo ni los tuvo agarrados bajo su control y recrearse con ese capital, recrearse para su propio capricho o gozo personal. Usó los dones para la prosperidad del Señor a quien servían, y el tiempo formaba parte de esos dones, el don del tiempo. Apremiaron, mostraban amor por el dueño, identificación, lealtad y solidaridad con su causa, y alejaron de sí la indolencia por completo. Actuaron. Atención a ello, hermanos y hermanas. ¿Es esta tu actitud como miembro del cuerpo de Cristo en tu congregación local? ¿Actúas de este modo con aquello que Dios te ha dado? ¿Con esta determinación? ¿O se cae en la indolencia, en la apatía, frenando la obra de Dios? ¿Actúas de este modo como los que recibieron el aprobado de Dios con aquello que Él te ha dado? ¿Que no tienes dones o que no sabes qué hacer con lo que tienes? ¿Puede alguno entregarse al engaño, autoengañarse, diciéndose esto a sí mismo, que no tiene dones? ¿Podemos engañarnos? No hay excusa. Más adelante lo vemos en el que recibió un solo talento. No hay excusa de lo que hacemos con los dones, y que muy posiblemente no es tan solo uno, es una ilustración. No hay tan solo uno.
en esta ilustración nada más, de entre todo el grupo, alguien especialmente mostró algo que veremos más adelante. Hay variedad de dones y por ende no se admite la usurpación de funciones ni la intromisión en el cuerpo de Cristo. Hay variedad de dones, pero hay que tener muy en cuenta que con variedad de dones no puede haber en el cuerpo de Cristo intromisión ni usurpación. Ocupar ministerios para lo que no se ha sido llamado por el Señor, ni llamado ni capacitado, es inadmisible. Yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia, y que no puedes sufrir a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Así se habla en Apocalipsis 2:2. Y esto es un aspecto que debemos también tener muy en cuenta al estudiar esta parábola y repasar los ministerios, los dones y las funciones. También el peligro de la intromisión y de la usurpación en las funciones en el cuerpo de Cristo. Y esto es lo que verdaderamente es peor y dañino. El que teniendo dones naturales, porque hay que tener en cuenta esto, ¿no? En la diversidad de dones implican esto, hay dones de naturaleza natural, que vienen con aquel paquete de bendiciones que el Señor nos ha dado como seres humanos, que hemos venido por generación humana, en el contexto de una familia, en el contexto de una nación, en el contexto de una cultura, de una civilización, y por eso llevamos con nosotros dones naturales, la inteligencia, la habilidad manual, la habilidad en el trabajo, muchas de estas virtudes y dones que forman parte de nuestra naturaleza humana. Capacitación vendrá luego. Los dones adquiridos son aquellos que vienen por el esfuerzo y la capacitación personal, estudios, carreras, todo esto también está como dones dados por lo alto, de lo alto, por Dios, en el gobierno providente de las circunstancias en que Él nos hace vivir. Hay dones, pues, naturales, hay dones adquiridos por esfuerzo y capacitación personal, estudios, carreras, etc. Y así pues, usurpar funciones o ministerios inventados, impuestos por egoísmo y exaltación humana, amparándose en todo esto, como es, por ejemplo, una usurpación, el sumo pontificado romanista, es uno de los más evidentes ejemplos en la historia de la Iglesia. Usurpación, tergiversación y exaltamiento. Y esto no vino del Señor. Esto no vino del Señor, que pese a marchar temporalmente, no dejó su lugar, no dejó de ser la cabeza de la Iglesia, ni su sumo pontificado dejó de ser suyo, siendo él mismo quien envió junto con el Padre a quien sería su vicario, es decir, el Espíritu Santo. Esto es una usurpación, pese a tener grandes dones, pero no son dones que han sido dados directamente por el Señor para el ministerio, ni es la capacitación directa. Son dones adquiridos junto con los naturales, pero que van a ocupar una función usurpada
en la Iglesia. Otro desorden es el feminismo, desorden de desacato, el establecimiento de ministerios en la Iglesia amparándose en titulaciones académicas y formación teológico-eclesiástica, amparándose en dones naturales, simpatía, etcétera, y adquiridos, pero no los entregados por el Señor que compró con sangre a aquellos que pasarían a ser sus siervos agradecidos, obedientes y fieles. Usurpación, tergiversación, desobediencia y traición es lo que son aquellos ministerios que no recibieron del Mesías y del Espíritu Santo su llamado y ordenación. Aquí lo vemos. Él hizo este reparto entre quienes eran sus siervos. Los reyes, los príncipes, jueces y magistrados y distintas autoridades y señoríos y facultades entrarían en alguna forma en esta parábola. Podría ser, aunque fuere de una forma aplicativa. Pensemos en la parábola, entremos en el espíritu y en el sentido de la misma. ¿Podrían ser incluidos en esta parábola? ¿Han de dar ellos también cuentas de su servicio social, público, en favor del pueblo y de la sociedad? ¿A quién han de dar cuentas de su gestión? Aquí en la parábola hemos visto que los siervos, tipificando la Iglesia, hemos de dar cuentas finales al Señor, al Mesías Jesús. Y nosotros nos preguntamos esto: ¿a quién han de dar cuentas de su gestión? Los poderosos, los magistrados y jueces, las distintas autoridades y señoríos. ¿Solo a quienes les dieron el voto? ¿A todo el pueblo? ¿A la Iglesia más influyente socialmente? Ella tiene la pretensión, por medio del Dictatus Papae, que todos los príncipes y poderosos están sujetos al Papa. Por lo tanto, ¿habrán de dar cuentas al Vaticano y a su Papa? Por el testimonio de los profetas y apóstoles y en el registro de las Santas Escrituras, sabemos que también tendrán que pasar por la evaluación del Altísimo. Tienen que responder ante el trono del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tienen que responder ante el trono del Mesías, Hijo de Jesús. Y de parte de Jesucristo, el testigo, el fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos ha amado con su sangre, nos desató de nuestros pecados y nos ha hecho reino sacerdotal para su Dios y Padre, a quien sean la gloria y el dominio para siempre y para siempre. Amén. Él es el soberano de los reyes de la tierra. Y no hay que dar cuentas al emperador, al soberano. Sí, están también incluidos en esta parábola y los podemos exhortar a su consideración y atención y en ella poder ver la enseñanza por aplicación analógica, ver analogía legítima.
por este medio ellos pueden recibir la exhortación y la llamada de atención. Esta parábola, en paralelismo con Romanos 13, esta parábola en un paralelismo comparativo con Romanos 13, versículos 1 al 5, leemos: ahí veremos que hay un mensaje aplicativo. Toda alma se someta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y a los que son y las que son de Dios ordenada. Así que el que se opone a la potestad, a la ordenación de Dios resiste, y los que resisten ellos mismos ganan condenación para sí. Porque los magistrados no son para temor del que hace bien, sino del malo. ¿Quieres pues no temer a la potestad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es ministro de Dios para tu bien. Mas si hicieres lo malo, teme, porque no en vano lleva el cuchillo, porque es ministro de Dios, vengador para castigo del que hace lo malo. Por lo cual es necesario que le estén sujetos, no solamente por la ira, más aún por la conciencia. Innegablemente es indiscutible que este mensaje es aplicativo y encaja con lo que leemos en la parábola. Para quienes están ejerciendo servicio público en cualquiera de las esferas del poder, ejecutivo, jurídico, militar, sanitario, para todos hay exhortación que procede de la verdad divina. Y está perfectamente ilustrado en esta parábola. El que está establecido en el poder, el que alcanza a estar en el poder, le gusta mucho este pasaje. Y muchos se olvidan que tiempo anterior ellos mismos fueron rebeldes y opositores. Pero les gusta mucho agarrarse a este pasaje. ¿Por qué? Porque se recurre a este pasaje para justificar el poder como legitimado divinamente. Y esto es así. Pero hoy lo que se está meditando, y esta alusión comparativa, lo que hoy se está meditando y quiero ver, es un aspecto que no debe pasar por alto, ni al pueblo, ni al poder, ni a este ministerio. Theou gar diáconos estin. Así está en el texto griego, traducido directamente. Theou, de Dios, gar, porque de Dios, diáconos, servidores, siervos, ministradores, diáconos son. Esta es la traducción exacta. Diáconos, diaconeo, significa en español servir, ministrar, cuidar, atender, ayudar. Y matiza este aspecto. El matiz recae en ser servidor. No es él dueño de sí, es servidor. No es el Estado y el poder, el señor, el amo o el déspotes. El matiz está en el servicio a favor de los demás. Servir a la Iglesia
servir a los apóstoles, como las diaconisas servían a Pablo o ministraban, o los diáconos en Jerusalén que servían y atendían a las viudas y a las mesas, y en lo social es servir al pueblo. El pecado de egoísmo, la exaltación y la soberbia humana es lo que ha traído ese desequilibrio presente durante toda la historia, indiferentemente el sistema político de moda. Es lo que ha traído ese desequilibrio de pasar de servidores a ser dominadores, de siervos a abusivos, tiranos o dominadores, incumpliendo el rol exigido a su alta posición de servicio por ordenación divina. Ordenación divina, aunque sea por medio del establecimiento humano, bien sea por monarquía, caudillaje militar, república o democracia. En esta parábola el pecado señalado no es el mismo que el de la parábola del siervo cruel y malo. Allí el pecado juzgado es el cometido en contra del siervo, compañero, en contra del consiervo. Aquí es el cometido contra el propio Señor de los siervos, figura o tipo de Dios, o más exactamente del Mesías Señor de la Iglesia y de todo poder que pueda nombrarse. Así veamos las funciones del Estado y del poder dentro de este contexto, como siervos que han de dar cuenta al Ser Supremo. Y así, cuando el Estado en cualquiera de sus formas mencionadas, monarquía, caudillaje militar, república o democracia, despreciando el orden de Dios, el Creador, y despreciando el señorío de su Mesías, esconde, haciendo una alusión a la parábola y al siervo malo, esconde en un hoyo la verdad revelada de Dios, esconde en oposición a la luz dada en la ley natural, a la ley moral revelada en los 10 mandamientos y en la ley de la luz del Evangelio del Mesías Jesús. Cuando este diácono, servidor, siervo, el Estado, se manifiesta opuesto y quiere imponer su pervertida ley moral liberal, libertina, idolátrica, está haciendo lo que este siervo malo y negligente hace. Y la analogía es legítima y correcta, porque el Estado es siervo de Dios. El destino de estos poderes, pues, y poderosos que están actuando de esta forma, es el mismo, siguiendo la analogía propuesta, es el mismo, las tinieblas de afuera. Fuera del reino de la luz, fuera del reino de la justicia, fuera del reino eterno de gloria y de gozo permanente, donde el Mesías reina en el trono de su Padre. Fuera donde el crujir de los dientes está ilustrando el dolor personal del sufrimiento insoportable y la horrible angustia de la desesperación sin fin de días ni de solución. Es una admonición, una advertencia al poder del Estado, una parábola mesiánica y una parábola escatológica que les incumbe. La incredulidad del poder
que es la mayoría de las veces su justificación, su droga, que quiere servirles de bálsamo a su conciencia. Pero la incredulidad del poder y los poderosos encumbrados del Estado no les exime ante Dios de aquello de que Él los reclama por medio del testimonio de profetas y apóstoles en las Santas Escrituras. Alegar, autoengañarse, no creo, yo no creo en Dios, yo no creo en la ley de Dios, todas esas cosas son fábulas. Alegar esto, autoengañándose, no les va a eximir, no les exime ante el juicio de Dios. Esto se demuestra en el hecho de que son juzgados, no por sus leyes pervertidas e insolentes, sino por la ley de Dios y la ley del Evangelio. Y así concluye la historia humana. No les librará su excusa, tampoco alegando ignorancia. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros y los disolutos y los homicidas y los idólatras y cualquiera que ama y hace mentira. No les eximirá, no podrán evadir este juicio, que es conforme a la balanza de Dios, la ley y el Evangelio. El siervo de un talento mostró o exteriorizó lo que había en su corazón hacia su Señor. No le amaba, no se solidarizó con su causa y la prosperidad de la casa donde servía. Prejuzgó inapropiadamente y fue desposeído. Recibió maldición y juicio eterno. Cuidado, aquellos que sirven en la iglesia, si verdaderamente no tienen el corazón apropiado, no son solidarios con el crecimiento de la causa del Mesías, pero sí muy interesados en el crecimiento de sus propios personales intereses. Cuidado con los poderes del Estado y el Estado, que no aman la causa del Cordero, que no aman la causa del Mesías en la tierra, lo quieren mantener muy lejos de los intereses, de sus programas, de sus planes, muy lejos, porque les interesa la causa terrenal propia. Cuidado con prejuzgar inapropiadamente al Señor. Le trató de duro y malo. Le dijo que era duro y que recogía donde no había sembrado, que no conocía que eres hombre duro, que recoges lo que no esparciste. Tuve miedo. Cuidado, porque aquí se ha visto la diferencia en qué consistía. Era el corazón, era lo íntimo, era lo interior, era lo que sentían hacia el Señor. Y él exteriorizó que no había en su corazón nada hacia su Señor. Y por lo tanto, para guardarse de cualquier otra acusación, no malgastó, ciertamente no malgastó, devolvió íntegro, sin ningún beneficio, aquello que se le había dado. Pero él no esforzó
Él no dio nada de su tiempo. Él ni siquiera lo llevó al banquero, lo cual le llevaba a tener también prudencia. No lo llevó ni al banquero, ni puso parte suya para aumentar. Fue un siervo estéril, porque estéril era su corazón para con Dios. No va a haber excusa para los poderes tampoco, cuando Él también venga en juicio con los poderosos. Nosotros vemos que fueron premiados en su fidelidad y entraron en fiesta y gozo con su Señor, porque ya había en ellos amor, y el amor les llevó a amar la causa del Señor, amar la causa y la casa, en la obra y los intereses de su amo, de su Señor. Lo amaban y correspondieron y llegaron a esos niveles del 100%, lo cual ocasionó esta reacción del Señor. En primer lugar, el mismo reconocimiento: bien, buen siervo y fiel. Bien, buen siervo y fiel. Queremos, hermanos, ver esto ilustrado más claramente. Fueron premiados en su fidelidad y entraron en fiesta y gozo con su Señor. Queremos una mejor ilustración de la esperanza para el servicio que realizamos al Cordero y su Iglesia en el amor y la fidelidad a nuestro Mesías, Salvador y Señor Jesús y a su causa. Queremos verlo más simplemente, claramente, pero tal vez tan esperanzador, que es lo que le espera al siervo fiel, que ama a su Señor, mantiene su fidelidad y realiza la obra en su causa. Cabe que nos preguntemos, hermanos y hermanas, ¿cómo sirves? ¿A quién sirves? La parábola identifica a estos siervos perteneciendo a un Señor. Está tipificando, ilustrando que siendo siervos es porque han sido comprados. Y si está tipificando a nuestro Señor, nos hace llevar a recordar que somos siervos y que no nos pertenecemos a nosotros mismos porque hemos sido comprados por sangre. Por lo tanto, ¿cómo servimos? ¿Con corazón agradecido o con corazón lleno de temor y de rencores y de prejuicios? ¿Con corazón que ama porque hemos sido liberados del pecado y librados del juicio venidero? ¿Cómo servimos y a quién servimos? Como final, recuerden las consecuencias que tuvo esta actitud, este corazón, este obrar del siervo indolente y malo, negligente. Las consecuencias vemos que son terribles. Es echado fuera, donde hay juicio eterno, lloro y crujir de dientes. Y entonces quiero recordar que el periodo de esta parábola
abarca la primera y segunda venida. Y si en nuestra vida hoy, en este momento, ha sido abierta la palabra con este mensaje, este tema, es una oportunidad que tenemos para que rectifiquemos si no estamos en el orden correcto, si se está ejerciendo un ministerio usurpado, abandonarlo, si estamos ejerciendo unos dones de forma inapropiada, como ocurre en el movimiento carismático y pentecostal y neopentecostal, cuidado, que se nos ha dado capacitación y dones, pero en armonía al tipo de obra, al tipo de ministerio que Él nos da. Y lo que Él nos da no es para traer desorden ni escándalo. Debemos rectificar si estamos siendo indolentes en que, pese a haber sido llamados y tener algunos dones, aún se les pide de nosotros el esforzarnos en adquirir otros dones, preparación, etcétera, para la necesidad de la obra que hemos de llevar, porque hay vocación, llamada. ¿Cómo estamos sirviendo? ¿A quién servimos? ¿A un líder? ¿A un líder político? Desde la Iglesia estamos sirviendo al Estado, estamos sirviendo a un papado, estamos sirviendo a un Diótrefes, estamos sirviendo a un obispo, a la persona, o estamos sirviendo al Mesías y a su auténtica Iglesia. ¿Cómo le servimos? Rectifiquemos a tiempo, antes de que se nos venga a pedir cuentas, a ajustar qué hemos hecho con los dones naturales, adquiridos, y los que nos ha concedido por medio del Espíritu Santo. Todo don perfecto y toda dádiva buena viene del Padre de los cielos, del Padre de las luces. Todo lo que tenemos es don de Dios. Rectifiquemos a tiempo. Oremos por pastores, oremos por hermanos, oremos por hermanas atrapadas en un desafuero, en un desequilibrio. Oremos por los que ya están siendo fieles. Oremos para que alcancemos al bienaventurado día en que podamos oír: bien, buen siervo y fiel, en lo poco eres fiel, en lo mucho te he de poner. Lo que hacemos aquí en la tierra en el servicio de Cristo no es lo que nos ha dado la salvación, pero sí manifestará que tenemos la salvación, y el amor y la entrega que ha tenido ese resultado de fidelidad y de aprobación divina también va a ser la medida del galardón. En lo mucho te he de poner, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te he de poner. Quiera el Señor que estas palabras nos sirvan para pleitos de palabras, que no entren para motivos de conflictos y debates. Estas palabras son para la meditación a los pies del Mesías, meditando allí a sus pies sus parábolas y preguntándose uno a sí mismo: ¿soy siervo? ¿Siento haber sido alcanzado y llamado por este Mesías y Señor? ¿Qué dones tengo?
¿Cómo voy a usar estos dones en un legítimo uso? Quiera el Señor que recordemos que son palabras proféticas, escatológicas. No es una mera enseñanza ilustrativa, es enseñanza ilustrativa con aviso de juicio, de juicios. Y en muchos de estos casos lo que vemos ya son juicios definitivos. Quiera el Señor bendecir su palabra.